Muy bien, si en algún momento me pierden o no me escuchan, por favor me avisan, ¿ok? Porque yo estoy acá frente a la pantalla sin ver mucho más. Entonces, ahora estamos en la tercera clase y como les había comentado ayer, he dejado uno de los exámenes complementarios para comentarlo con un poquito más de detalle y luego en una segunda parte, de manera muy breve, vamos a hablar del abordaje inicial del paciente con patología renal. Entonces, el examen de orina es una verdadera ventana hacia los riñones y hay que tomarlo como tal, tal vez poniéndole un poco más interés del que hasta ahora le hemos puesto. Esto sobre todo sirve para los especialistas nefrólogos. Estos son los objetivos de aprendizaje hoy día: reconocer los componentes de la orina, valorar sus características físicas y químicas, identificar los componentes específicos del sedimento urinario, que es muy importante para buscar alguna patología, y luego ya en la segunda parte hablar un poco de los patrones clínicos que puede tener un paciente que se presenta a la consulta con un problema renal. Bien, el examen de orina. En esta diapositiva quiero llamar la atención sobre la serie de palabras que están escritas en rojo, porque son, creo que, el mensaje más importante en esta diapositiva. Para todos es conocido que el examen de orina es una prueba no invasiva, de las más útiles para detectar precozmente alteraciones renales e incluso una enfermedad renal crónica. Es una prueba que la recibimos del laboratorio, que la procesan allá, con bastante desconocimiento en general de los médicos de cómo se procesa y cómo se interpreta. Pero hay una parte de la nefrología como especialidad que le da la verdadera relevancia, ¿no? Y lo que recomienda es que, a pesar de que este proceso del análisis de la orina se está automatizando cada vez más, en muchos estudios han demostrado que ese análisis automatizado en ningún momento supera la interpretación que puede hacer un nefrólogo bien entrenado que emplea el microscopio manual. Así que quien quiera ser un futuro nefrólogo tendría que pensar que esta parte de la capacidad de analizar por uno mismo el examen de orina es fundamental. Es parte también de la formación de esta nefrología cada vez más intervencionista, más invasiva. Es algo que yo no hago rutinariamente, bueno, por cuestión de tiempo, pero en verdad que los nefrólogos tendríamos que ser capaces de ir al laboratorio y de poder analizar una muestra de orina en busca de elementos que se puede descubrir de manera mucho más eficiente que un personal de laboratorio que está con un trabajo a full. Entonces, este es un detalle importante, tal vez no para médicos generales, pero sepan que como parte de la nefrología, la idea de animar a los futuros especialistas a que no descuiden este asunto importante que es la visión del microscopio, a través de la orina a través del microscopio. Un detalle también relevante cuando pedimos un examen de orina es cómo debe ser tomada la muestra. Y para ello se recomienda que tendríamos que dar las instrucciones por escrito, a fin de que no se pierdan los detalles de cómo tendría la gente a la que se le ha pedido un estudio tomar esta muestra. Una cosa novedosa también es que, si bien es cierto, hablábamos y por mucho tiempo de una primera muestra de la mañana, no tan recientemente, pero ya hace unos buenos años, se habla de que lo mejor es la segunda muestra de la mañana. Entonces hay que cambiar un poco ese concepto. Hablamos de una segunda muestra, no de la primera muestra, porque la primera muestra pues viene de una orina que ha estado almacenada en la vejiga por varias horas y que podría generar algún cambio
en las sustancias que probablemente alterarían el resultado. Entonces ahora se habla de una segunda muestra de la mañana, no de la primera al saltar de la cama. Eso también hay que tomar en cuenta para cuando ustedes soliciten un examen de orina. El aseo previo sigue siendo el mismo, que incluso se debería indicar esto por escrito, cómo la mujer tendría que hacer la limpieza, cómo los varones tendrían que hacerla, y por supuesto es la orina de media micción. Otro detalle importante también para comentar al paciente que se va a tomar la muestra es que hay que evitar el ejercicio físico intenso, por lo menos unas 72 horas previas, para que no se presenten algunos elementos que pueden ser propios de un esfuerzo físico grande y que luego nos confundan con el diagnóstico. Y para el laboratorio, que también debería tener estandarizada la manera de procesar una muestra de orina, lo ideal sería que el análisis se realice dentro de las primeras 3 horas, 3 a 6 horas, pero idealmente 3 horas para que los elementos no se descompongan y también nos den un resultado que no sea el más fidedigno. Bueno, vamos a los componentes de la orina. ¿De qué está compuesta la orina? En gran parte la orina es agua y tiene un pequeño porcentaje de solutos. Los solutos pueden ser orgánicos, como la urea, que es la que abunda en la orina, porque es un producto de desecho, también la creatinina y el ácido úrico, entre otros. Y los compuestos inorgánicos son los electrolitos, que también están presentes en la orina. Igualmente las células, los cilindros, los cristales, moco y muchas veces bacterias. Vamos a analizar ahora las características físicas de la orina, las más importantes, y una de ellas es, por supuesto, el color. El color de la orina, sabemos que en general, la mayor parte de las veces, la orina tiene un color amarillo, con un aspecto transparente, y el color amarillo está dado por la presencia de urocromos. Pero es verdad que la orina puede cambiar de color, y entonces hay que estar pendientes de cuáles podrían ser las causas y qué tipo de alteración se genera en el color que nos haga pensar en una patología. En esta tabla vemos, por ejemplo, que cuando tenemos una orina que puede ser rosa o rojo, marrón o negro, podríamos estar frente a un paciente con hematuria, que puede ser macroscópica, puede tener una hemoglobinuria o una mioglobinuria, que no es lo mismo. El paciente que tiene ictericia es clásico ver una orina que incluso es hasta color del té. La quiluria, que pocas veces he visto, se habla de una orina blanca, y también es evidente que puede haber una orina color rosa, sobre todo en la cristaluria masiva de ácido úrico en los pacientes con lisis tumoral, que no es poco frecuente. La porfirinuria o alcaptonuria, que pocas veces he visto, puede dar incluso una orina de color negro. También hay que recordar que hay medicamentos que pueden alterar la orina. Por eso es tan importante conocer la medicación que está recibiendo el paciente. Es clásico saber que con la rifampicina la orina se tiñe de un color naranja o rojo. La rifampicina muy utilizada para el tratamiento de la tuberculosis. La fenazopiridina, que es un analgésico urinario, también tiñe la orina de rojo, y es algo que hay que alertar a los pacientes cuando se medica para que no se asuste. La cloroquina y la nitrofurantoína también puede generar un cambio en el color de la orina hacia el marrón. Y otros medicamentos que, bueno, ahora recién me entero o me acabo de acordar que el metronidazol o la metildopa podrían eventualmente condicionar el oscurecimiento de la orina después de que ha quedado en reposo. Tal vez esto no se vea muy frecuentemente porque cuando la prescripción es ambulatoria, entonces la gente no deja la orina, sino que la desecha, ¿verdad? Y los alimentos también, lo más clásico es la remolacha, que tiñe la orina de rojo. Si nosotros tenemos un examen de orina que ha cambiado en el color, una manera fácil de distinguir las principales causas es a través de la centrifugación. Por supuesto, esto se hace en laboratorio, pero es bueno saber que si nosotros tenemos el sedimento rojo en una orina que aparenta realmente ese color, lo más seguro es que es hematuria.
porque el sedimento contiene los glóbulos rojos. Pero si el sobrenadante es rojo, entonces se le aplica la tira reactiva. Y si la tira reactiva es negativa, entonces estas son las posibilidades, que el paciente tenga algunas de las causas que hemos visto en la previa tabla. Si la tira reactiva es positiva, entonces nuestras posibilidades son mioglobinuria o hemoglobinuria, ¿no? La mioglobinuria, que tiene que ver con la destrucción de los músculos por algún fenómeno de rhabdomiólisis, o la hemoglobinuria, que tiene que ver con la hemólisis, ¿no? Entonces, si estas dos posibilidades son las que concluimos cuando la tira reactiva es positiva, entonces acá se pasa a ver el color del plasma, que si es claro, entonces estamos frente a mioglobinuria, y si es rojo, es hemoglobinuria. Entonces, idealmente, tendrían que hacernos este proceso en el laboratorio para poder distinguir de mejor manera cuando una orina es roja, a través de la centrifugación. Si seguimos adelante con las características físicas, hablamos también del aspecto, que en general la orina es límpida, es transparente. Pero si es turbia, por supuesto que hay que traer a la mente la posibilidad de causas no patológicas por la presencia de células epiteliales en gran cantidad que pueden estarse descamando de los túbulos, o también la precipitación de uratos por el frío o fosfatos amorfos en una orina postprandial. Tampoco hay que dejar de pensar que puede haber una contaminación vaginal, fecal o por semen. Entonces, por supuesto que no vamos a hacer un análisis aislado de cada una de las características físicas de la orina, todo en conjunto nos va a permitir llegar a un diagnóstico, pero hay que tener en mente con cada alteración que vamos descubriendo las posibilidades. Y las causas patológicas para que una orina esté turbia, entonces puede ser la piuria en un proceso infeccioso, la bacteriuria o la lipiduria. Otra característica de la orina es la densidad urinaria. Y hoy por hoy la densidad urinaria se mide de manera más precisa por refractometría. Realmente no estoy muy consciente si acá, por ejemplo, en el Hospital Viana donde trabajo se utiliza esta metodología, pero va a ser momento para que pueda preguntar, porque había muchos otros procedimientos antiguos. Sin embargo, dicen que la más exacta es la refractometría, porque la tira reactiva, que también nos permite obtener una densidad urinaria, arroja resultados menos exactos debido a que mide solamente los componentes iónicos de la orina. Esto es bueno saberlo, porque en general la densidad urinaria pues nos viene dada por la tira. Pero ¿cuál es la relevancia de la densidad urinaria? Ver los valores, ¿no? Así estamos frente a una orina diluida cuando la densidad está entre 1 y 1.03. ¿Esto qué nos puede suponer o nos puede hacer pensar? En que el paciente está bebiendo agua de manera abundante, o también podría estar eventualmente con una diabetes insípida. Hablamos de una orina isostenúrica cuando la densidad está alrededor de 1.010. Y acá las posibilidades, entre otras, es que el paciente podría estar cursando un problema renal agudo o incluso una enfermedad renal crónica. Y la orina concentrada, donde ya tenemos una densidad urinaria de 1.030, podría ser compatible con deshidratación, la presencia de proteinuria o glucosuria. Una vez más, les recuerdo que no vamos a hacer un análisis individual de cada una de estas características a la hora de analizar la probable patología del paciente, pero tener en mente estas cosas nos va a permitir ir armando el rompecabezas para, a través de la orina, como ventana del riñón, poder identificar alguna patología. Aún así, la densidad urinaria no es la mejor para medir en general, ¿no? Lo que representa mejor esta característica física de la orina es la osmolalidad. La osmolalidad se mide con un osmómetro, que por ejemplo en el Hospital Viedma no contamos, por eso no tenemos la osmolalidad medida, que es un problema a la hora de hacer algunos análisis en algunas patologías. Pero lo interesante de la osmolalidad, y que es más exacta,
porque depende exclusivamente del número de partículas presentes en orina. Entonces, tanto la densidad como la osmolaridad, más o menos la idea es ver el número de partículas presentes en orina. No es influenciada por la temperatura o la concentración de proteínas, pero sí la glucosuria podría incrementarla. Esto también es algo muy importante y el resultado se informa en miliosmoles por kilogramo de agua. Los valores también varían mucho, pero más o menos 400 miliosmoles, puede llegar hasta 1200 de osmolalidad, que es un valor muy importante cuando estamos hablando de alteraciones del agua. Entonces, la osmolalidad es mucho más fiable que la tira reactiva o incluso el refractómetro que habíamos comentado para evaluación de patología urinaria. Entonces, sería una gran ventaja contar con la osmolalidad para poder hacer las interpretaciones. Y bueno, ¿por qué es tan importante la tira reactiva universal? Porque nos permite valorar las características químicas. Habíamos estado viendo las características físicas, ahora estamos con las características químicas y la primera que nos arroja muchas de ellas es la tira reactiva universal, que es esta. El gran problema de la tira reactiva es que es una determinación solamente cualitativa o semi-cuantitativa de propiedades como la densidad, el pH y los elementos que pueden estar presentes en la orina. Pero ¿cuál es la ventaja? Pues que tiene una simplicidad de aplicación, es solo meterla en la orina, sumergirla y luego hacer comparaciones con en este cuadro de referencia para ver la presencia o ausencia de estas sustancias. Además, es de bajo costo y tiene relativa estabilidad. Así que en general la orina se analiza por la tira reactiva, aunque conociendo sus ventajas y limitaciones. Si seguimos comentando ahora de las características químicas de la orina, todas ellas dadas por la tira reactiva, es importante hablar sobre el pH, ¿no? E ir demostrando o viendo que la tira tiene un rango de cobertura de 5 a 8.5 y que se vuelve mucho menos exacta con valores de menos 5.5 y más de 7.5 de pH. Por eso también hay que considerar cuando viene fuera de este rango que podría no ser tan exacta la determinación del pH. ¿Qué es el pH? Pues el pH sabemos que refleja la presencia de hidrogeniones en la orina, pero no necesariamente la carga ácida. ¿Por qué? Porque, y ya lo van a ver cuando vean la alteración del metabolismo ácido-base, la mayoría de los hidrogeniones en orina se eliminan en forma de amonio y no como hidrogeniones libres. Entonces, ¿qué nos haría pensar una orina con un pH menor a 5? Pues que estamos frente a una acidemia, que puede haber una depresión de volumen o el paciente puede estar desnutrido, diarrea o tiene algún tipo de bacterias, sobre todo productoras de ácido, de ácido como la Escherichia coli o incluso una dieta hiperproteica. Entonces, si vemos un pH ácido, habría que tratar de recordar las probables causas dentro del entorno clínico del paciente, claro que sí, del marco clínico. Y si tenemos una orina alcalina con un pH mayor a 7, el paciente podría tener una hiperventilación, podría estar vomitando o podría tener una acidosis tubular, la clásica que es la renal distal, o bacterias también de otro tipo, o incluso ser vegetariano. Las otras características que nos permite analizar la tira reactiva las resumimos en esta tabla, porque también hemos visto que la tira reactiva puede detectar la hemoglobina, pero hay que estar conscientes que hay falsos negativos y falsos positivos en cada una de las características que analiza. Por ejemplo, la hemoglobina puede ser falsa negativa cuando hay presencia de ácido ascórbico o cuando hay una elevada densidad urinaria o cuando hay presencia de formaldehído. En cambio, puede ser falsa positivamente en presencia de mioglobina.
Y ahí hemos dicho que la diferencia va a ser a través de la centrifugación del sedimento. La glucosa también puede ser falsa negativa cuando hay presencia de ácido ascórbico o de bacterias, y falsos positivos cuando hay la presencia de agentes oxidantes como el ácido clorhídrico. La albúmina también puede ser falsa negativa cuando las globulinas de cadena liviana son las que están presentes. La tira reactiva no detecta este tipo de proteínas. Y pueden haber falsos positivos cuando es una orina muy alcalina o cuando hay la presencia de detergentes como amonio cuaternario o incluso la clorhexidina. De ahí la importancia, por ejemplo, de evitar el aseo íntimo con algún detergente antes de tomar la muestra. La esterasa leucocitaria, que es muy importante para señalar proceso infeccioso, pero que puede dar un falso negativo cuando hay una gran cantidad de glucosa o cuando hay proteínas, cuando hay una proteinuria, o hay algunos antibióticos que pueden dar falsos negativos. Y los falsos positivos estarían dados por la presencia de otro tipo de medicamentos, aunque eso queda un poco más en duda, como son los carbapenémicos o incluso el clavulanato. Los nitritos, que es algo que también se busca a la hora de pensar en una infección urinaria, pueden dar falsos negativos cuando existe la presencia de bacterias que no reducen nitrito a nitratos. Y en general, esas son la pseudomonas, el estafilococo o el enterococo. Entonces, esa situación que a veces puede generar falsos positivos o negativos en el estudio de una tira reactiva, hay que tenerlo en cuenta para no sobrediagnosticar o perdernos alguna posibilidad diagnóstica. Muy bien, ya habiendo visto las características físicas y las características químicas, ahora nos vamos al sedimento urinario, que es también súper importante. Y nuevamente recordamos que estamos ahora y tendríamos que acostumbrarnos a solicitar la orina de segunda micción. Como habíamos comentado, en cada laboratorio debería haber un protocolo estandarizado de preparación para análisis del sedimento en microscopía. Que bueno, tendríamos eso que dialogarlo con los laboratoristas. El sedimento urinario permite la valoración de elementos no detectados por la tira reactiva. La tira reactiva no detecta, bueno, salvo por la esterasa que habíamos visto, bacterias, cristales ni células. En general, no es lo que más detecta, y por eso el sedimento complementa muy bien el análisis de la orina. Y en el sedimento, ¿qué es lo más destacable, qué es lo más importante que hay que tomar en cuenta y que siempre nos fijamos? Es la presencia de hematíes. Si nosotros hemos visto en la tira reactiva que puede haber una hematuria, la manera de descartar un falso positivo o un falso negativo es analizando el sedimento. Entonces se habla de una microhematuria, es decir, una hematuria que no se ve a simple vista, cuando hay aparición de 1 a 3 hematíes por campo. Y también, pero puede haber una macrohematuria cuando la orina se tiñe de rojo. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con hematuria, se consideran sobre todo dos tipos de hematíes, ¿no? Los hematíes que son isomórficos, eso quiere decir que no cambian en su aspecto una vez que están en la orina, mantienen esa forma y contornos regulares, y lo más probable es que estos hematíes se generen en el tracto urinario en general. En cambio, cuando estamos frente a hematíes que están destruidos, que son dismórficos, es decir, que tienen una forma irregular, lo más probable es que el origen de esa hematuria sea glomerular. Entonces, por eso es tan importante buscar la morfología, porque ya nos da una idea de hacia dónde tendríamos que apuntar el problema de acuerdo a la morfología, a la forma de los hematíes. Y no solo tiene que ver con su forma, sino también
es importante considerar la proporción de hematíes dismórficos e isomórficos en la muestra de orina para definir si es de origen glomerular o no. Esto es casi misión imposible pedir por lo menos en el laboratorio del Hospital Viedma, pero vamos peleando con eso. No hay un acuerdo general respecto a esta relación, pero tomando de un par de referencias, se habla de que la hematuria podría ser glomerular cuando más del 40% de los hematíes que se encuentran en el sedimento son dismórficos y 5% o más son acantocitos, que es una forma muy especial que presentan los eritrocitos, o cuando existen cilindros hemáticos. Entonces, para hablar de una hematuria glomerular, que es la que más busca el clínico, ¿no? Porque la hematuria no glomerular, pues la manejan normalmente los urólogos, es la hematuria dismórfica, donde tenemos que considerar la forma y también la cantidad de presencia de este tipo de hematíes en el sedimento en comparación con el total de los glóbulos rojos. Y estos son los hematíes, los que tienen forma normal, que es la clásica, ¿no? Con el centro pálido, ese aspecto bicóncavo, y los dismórficos, donde destacan los acantocitos, ¿no? Que son estos en el sedimento, tienen la forma como de un anillo, pero en general son glóbulos rojos que están destruidos porque probablemente en la barrera de filtración es que se alteran en la forma al pasar por ella. Y esta también es una tabla clásica que vale la pena tenerla en cuenta porque nos ayuda para hacer los diagnósticos clínicos, cómo podemos, en definitiva, discriminar cuando tenemos una hematuria glomerular y una hematuria de origen urotelial. Ahí para nosotros es muy importante considerar la variable del color, donde la hematuria glomerular es un rojo oscuro o Coca-Cola, en cambio en la hematuria urotelial se dice que más bien es rojo brillante. Si hay presencia de coágulos, lo más probable es que estamos frente a una hematuria urotelial. Si hay proteinuria, entonces es muy probable que esta acompañe a la hematuria glomerular, porque el problema, ya hemos dicho, es a nivel de la nefrona, de la barrera de filtración. En cambio, en la hematuria urotelial esto no es común. La morfología de los eritrocitos, ya hemos dicho, dismórfica en la hematuria e isomórfica en la hematuria glomerular y normal en la hematuria urotelial. Los cilindros hemáticos sí pueden estar presentes y son patognomónicos, pero no están siempre en la orina. En cambio, esta situación no se presenta en la hematuria urotelial. Y la presencia de acantocitos, que son un tipo de glóbulos rojos dismórficos, que sí está presente en la hematuria glomerular y no en la hematuria urotelial. Entonces, con esta tablita podemos, si es que nos dan un buen informe en laboratorio, hacer el diagnóstico diferencial. E idealmente, pues, uno mismo tendría que ver esto, por lo menos hablando de los nefrólogos. Luego pasamos a los leucocitos. Los leucocitos en orina, vemos que la tira reactiva detecta a partir de 10 leucocitos por mililitro, pero en orina centrifugada basta con que sean 5 leucocitos para hablar de presencia de leucocituria. ¿Cuáles son los más frecuentes leucocitos en orina? Pues son los neutrófilos, ¿no? Que se encuentran en caso de muchas patologías, ¿no? Desde la infección hasta que sea una contaminación o un proceso glomerular o un proceso intersticial, pero son la mayoría. Los eosinófilos son visibles y antes se les prestaba mucha atención porque teóricamente a través de esta tinción de Hansel eran también muy frecuentemente encontrados en episodios de nefritis túbulo-intersticial alérgica o en glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero también en prostatitis. Esto es algo que ya, si aparecen, pues bárbaro, ¿no? Pero no muchas veces los informan. Los linfocitos, que son más raros, cuando uno está con linfocitos, una de las causas es el rechazo celular en trasplante, pero obviamente eso en pacientes que han recibido un injerto.
y los macrófagos, que tampoco son muy frecuentes, y cuando están visibles dentro de todo el contexto del paciente, se podría pensar en glomerulonefritis o una infección por virus BK. Esto también se da con alguna frecuencia en los pacientes trasplantados. Las células renales epiteliales tubulares, que también son importantes, pueden ser redondas u ovales con un núcleo central y derivan de la exfoliación del epitelio tubular. No están presentes en individuos sanos. Y el hallazgo ha estado muy relacionado con casos de injuria renal aguda, incluso llegando a formar cilindros epiteliales. Entonces han habido muchos estudios respecto a que podrían ser un marcador de injuria renal aguda, ¿no? Hay gente que sigue utilizando, pero una vez más, pues requeriría el concurso de los nefrólogos para darse el tiempo de buscar estas células en pacientes que tienen alteración de la función renal. Pero es bueno saber que se presentan sobre todo y se sospecha de daño renal agudo cuando son vistas en el sedimento. Bueno, luego tenemos los cilindros ya, para ir finalizando. Son estructuras que se forman en el lumen del túbulo distal y del túbulo colector. Su matriz es la proteína de Tamm-Horsfall, que es secretada por las células de los túbulos y que le da la forma, ¿verdad? En base a esa proteína van adquiriendo esa forma tubular. El atrapamiento de varias partículas dentro de la matriz de Tamm-Horsfall es que le confiere apariencias diferentes. Tenemos cilindros muy variados, aquí son destacables los cilindros hemáticos. ¿Cuáles son los más comunes y que, bueno, aparecen con cierta frecuencia? Son los cilindros hialinos. Y cuando estamos frente a cilindros hialinos, pues puede presentarse en personas que no tienen ninguna patología y también una enfermedad renal de cualquier tipo, o sea que no son muy específicos. Lo propio los granulares o los cereos, ¿no? Pero pueden señalar mediante su presencia de que hay alguna alteración en los riñones. Los cilindros grasos se presentan sobre todo cuando la proteinuria es cuantiosa, ¿no? En aquellos pacientes con síndrome nefrótico. Y los hemáticos, que son los que mejor nos señalan la posibilidad de que estamos frente a una glomerulonefritis. Básicamente una glomerulonefritis que también va muy de la mano con la hematuria glomerular. Entonces acá si vemos cilindros hemáticos realmente hay que preocuparnos y pensar que el problema es a nivel glomerular. Los cilindros leucocitarios también pueden estar presentes, pero son menos específicos, ¿no? Pueden señalar ya sea una infección, como una pielonefritis, o también problemas a nivel del glomérulo tipo nefritis tubulointersticial. Y las células epiteliales, ya hemos comentado, que pueden estar, pero en este caso formando cilindros, ya sea en una injuria renal aguda tipo NTA, o también en un fenómeno de túbulo intersticial o incluso en una glomerulonefritis proliferativa. Entonces, se dan cuenta, tenemos que tomar en cuenta, hay que considerar todos estos hallazgos como uno más que nos va a permitir ir definiendo la patología, pero en comparación con otros hallazgos, no solamente con uno de estos. Y aquí están los tipos de cilindros, ¿no? Tenemos el cilindro hialino, tenemos los cilindros leucocitarios o los cilindros epiteliales, que son la reunión de varias células epiteliales de descamación. Y los cristales también tienen alguna significancia, por eso hay que comentar, y aparecen de vez en cuando en los sedimentos, en los exámenes de orina, y entonces hay que saber que pueden ser un hallazgo normal o también pueden indicar procesos patológicos, una vez más, dentro del contexto que tenga nuestro paciente. Para la concreta identificación es preciso conocer la morfología típica con el microscopio de luz polarizada. Entonces, en general, los cristales deberían verse bajo la luz de un microscopio de luz polarizada. También depende mucho del pH urinario. Buscar cristales es útil sobre todo en pacientes con nefrolitiasis,
que seguramente lo van a ver ustedes cuando lleven el capítulo de nefrolitiasis, y también cuando hay trastornos raros del metabolismo y en caso de toxicidad por fármacos. Ahí tienen relevancia, ¿no? Aquí hay algunos que unidos a otros hallazgos podrían ser muy patognomónicos, ¿no? Pero en general tampoco nos pueden dar señales de una enfermedad específica. Lo único tal vez sea la cistina, ¿no? Si hay cilindros, cristales de cistina, entonces seguramente estamos frente a una cistinuria, que es una enfermedad hereditaria, medio rara, que no la vemos muy comúnmente, pero ahí sí podemos afirmar con cierta certeza de que hay una patología renal. Si tenemos cristales de fosfato de amonio y magnesio más un pH alcalino, muy probablemente estamos frente a una ITU por gérmenes ureasa positivos. Si más bien hay presencia de cristales de ácido úrico en pacientes con falla renal, lo más probable es que ese paciente podría estar haciendo una lisis tumoral, así que habrá que ir a buscar qué problema neoplásico tiene. Si hay pacientes que tienen cristales de oxalato cálcico más una acidosis metabólica con anion gap o una injuria renal aguda entonces alta probabilidad de que ese paciente tenga una intoxicación por alcohol etílico. Entonces, estos son los patrones que de una manera más directa nos podrían sugerir alguna patología, pero ya saben, nada es absoluto en medicina. Y estos son los cristales más comunes y su apariencia. Los cristales de ácido úrico tienen una forma romboidal y un tinte amarillento. Los cristales de oxalato cálcico, que son de los más comunes que van a ver también, pueden ser monohidratados o dihidratados y en el primer caso pueden tener este aspecto bicóncavo y en el segundo caso tienen aspectos de forma de sobre. Los de estruvita tienen forma de ataúd, ¿no? De tapas de ataúd. Los de fosfato cálcico pueden aparecer como partículas estrelladas. Y los de cistina tienen un aspecto hexagonal con lados irregulares. Entonces, esto lo van a ver en más detalle seguro cuando hablen de litiasis renal, pero es bueno también, por lo menos, acordarse las formas, que creo que es sencillo. El punto va a ser encontrar en la orina, ¿no? Y luego tenemos la evaluación de la proteinuria, que también es tan importante como la hematuria o el resto de propiedades que hemos visto. Se acepta que la proteinuria fisiológica no excede los 150 miligramos de 24 horas en adulto, eso lo sabemos, o esto equivale a menos de 20 miligramos al día de albúmina, que sería igual a 15 microgramos por minuto. En general se reconocen 4 tipos de proteinuria. La proteinuria glomerular, que es la que se produce por aumento de la filtración de macromoléculas, donde ya sabemos que hay una alteración seguro de la barrera de filtración que hemos visto en la primera clase. También puede haber una proteinuria tubular por pérdida de la capacidad reabsortiva del túbulo contorneo proximal. Ya hemos visto que proteínas que puedan pasar o filtrarse a la cápsula de Bowman son reabsorbidas en mayor cantidad en el túbulo contorneo proximal. Entonces, patologías que afecten al túbulo contorneo proximal pueden determinar la pérdida de estas proteínas, que son de bajo peso molecular, ¿no? Como la beta-2 microglobulina, y que no son captadas por la tira reactiva. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La tira reactiva solo detecta la albúmina. También está la proteinuria por hiperfiltración, que se produce por haber rebasado la capacidad reabsortiva. Esto puede darse en caso de mieloma. O también la proteinuria posrenal, que se debe a una mayor excreción de proteínas no albúmina, como son la IgA o la IgG, ya sea por infección o litiasis. No son las que más vemos ni las que más buscamos, pero es bueno saber que hay ese tipo de proteínas. Y hay 3 métodos para medir la proteinuria. La tira reactiva, como les había dicho, solo detecta albúmina. Es muy específica, pero poco sensible.
recién es positiva a partir de 300 miligramos por día. Entonces, podemos estar frente a un paciente con una proteinuria en menor concentración que ya es significativa, pero que no va a ser detectada por la albúmina, y esa es su gran debilidad. La proteinuria de 24 horas, lo sabemos, es el gold estándar, pero sin duda es bien complicado el recolectarla 24 horas como se hacía para el aclaramiento de la creatinina, porque la recolección a veces no es la mejor, y eso nos va a dar un resultado sesgado. Y últimamente se está aplicando más la determinación del cociente de proteína creatinina, es decir, que es en una sola muestra de orina, que tiene que ser matutina, que nos puede representar bastante bien el valor de una proteinuria de 24 horas de manera equivalente, porque hay una buena correlación, ¿no? Con una R de 0,97. Si llega a 1, pues la correlación es perfecta. 0,97 no es despreciable. Sin embargo, también depende mucho del laboratorio, ¿no? El que se haga de manera correcta depende del laboratorio. En el Hospital Viedma estamos tratando de utilizar este cociente para poder evitar lo que es el problema de la recolección de 24 horas de orina. Y bueno, hasta ahora no nos ha ido tan mal. Claro que habría que hacer algún estudio para ver si realmente tenemos esta correlación tan cercana, pero es una opción que por lo menos en el hospital público la tenemos. Pero es importante saber que es influida por la disminución de la secreción de creatinina, por la pobre masa muscular en algunos pacientes. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es la clasificación de la proteinuria. Ahora, de acuerdo a la concentración, la proteinuria se divide sobre todo en dos tipos, ¿no? La moderadamente incrementada, o en realidad son tres tipos, ¿no? La proteinuria que puede ser normal a mínimamente incrementada, moderadamente incrementada y severamente incrementada. Estos términos han venido para reemplazar desde el 2012, que se recomienda así sea, a la clásica que decíamos que es la microalbuminuria, ¿no? La microalbuminuria, la macroalbuminuria, que podía dar lugar a confusiones pensando de que se habla de otro tipo de proteína. Entonces, la recomendación es que dejemos de lado hablar de microalbuminuria y hablemos de categorías, ¿no? De mínimamente, de moderadamente o severamente. Y aquí, si nos fijamos, estos son los valores de referencia. La tasa de excreción de albúmina en 24 horas es normal a mínimamente cuando es menos de 30. Entre 30 y 300, moderadamente incrementada, y severamente incrementada, más de 300. De la proteína de 24 horas ya hemos visto, de las proteínas normales menos de 150, moderadamente 150 a 500 y más de 500. Y aquí están los cocientes de albúmina creatinina, que se miden en miligramos por gramo de creatinina, ¿no? Acá es por tiempo y acá es por la concentración de la albúmina y de la creatinina. Entonces, es mínimamente incrementada cuando es menor a 30 y tiene más o menos los mismos valores que la tasa de excreción de albúmina de 24 horas. El cociente proteína-creatinina que nosotros estamos tratando de aplicar tiene este valor: mínimamente incrementada menos de 150, moderadamente incrementada hasta 500 y más de 500 es severamente. Obviamente que no nos informan de esta manera, ¿no? Se nos informa el cociente, es decir, la relación que hay. Nos hablan, por ejemplo, de 0,2 o 0,3. Entonces nosotros más o menos hacemos la correlación. Si estamos frente a 0,3, correlacionamos que se puede tratar de una proteinuria de 300 miligramos. Entonces aquí estaríamos con una moderadamente incrementada. Y la relación con la tira reactiva, que ya hemos dicho, que menos de 30 o de 150 no discrimina, incluso de 300 no discrimina. Las trazas, cuando ya hay un moderado incremento de proteinuria, que es más de 300, y severamente cuando son más cruces, ¿no? Pero esto es un detalle más bien cualitativo, que no nos sirve mucho. Si la tira reactiva es positiva, es mejor siempre correlacionar, ya sea con una
recolección de orina 24 horas o mejor con un cociente de proteína creatinina en una muestra aislada. Y bueno, para ya terminar esta parte del sedimento urinario, que se dan cuenta es muy rico y tiene su importancia para analizar problemas renales. Estos son los principales perfiles del sedimento urinario que podemos deducir, ¿no? Cuando lo analizamos. Entonces, podríamos pensar que un paciente, por ejemplo, tiene un síndrome nefrótico cuando la proteinuria es glomerular, ¿no? Y además otros hallazgos que hemos comentado, que son la presencia de células y cilindros epiteliales. Un paciente que tiene síndrome nefrítico tiene hematuria y puede tener los cilindros hemáticos, que son muy patognomónicos. Otros hallazgos podrían ser un sedimento activo, como se llama, ¿no? Presencia de leucocitos, de células epiteliales, de cilindros serios, porque aquí estamos viendo una alteración en la unidad estructural del riñón, que es la nefrona. En la infección del tracto urinario, pues ya sabemos que vemos bacterias, leucocitos, nitritos, que no son muy sensibles, pero son específicos. Hay mucha gente que se fija mucho en nitritos y cuando ve nitritos, entonces sí está segura que es una infección y no le falta razón, porque es específico, aunque no es sensible. El que no haya nitritos no quiere decir que no haya infección, pero si hay, lo más seguro es que podría haber. Y otros hallazgos en una ITU, pues puede ser una hematuria, pero que es isomórfica. También pueden haber cristales, como habíamos visto, leucocitarios, cilindros leucocitarios. En las enfermedades urológicas hemos dicho que predomina la hematuria, pero con glomérulos isomórficos. También pueden haber algunas células transicionales por alguna lesión a nivel tubular. Y la infección por virus de BK son las famosas células de decoy, que no es un momento para discutirlas porque tienen más que ver con el trasplante renal. Muy bien, entonces, ahora en 10 minutitos que nos quedan, vamos a hablar de aproximación al paciente con patología renal. Entonces, esto es algo que no podemos dejar de mencionar en ninguna especialidad, porque pues pasamos de la teoría a luego aplicar a cuando nos encontramos frente a un paciente. Entonces, algo que nunca va a cambiar en ningún momento, creo, como aspecto fundamental es la historia clínica completa. Entonces, tenemos que seguir apostando, no importa qué tan informatizados, qué tanto avance tecnológico tengamos, una historia clínica completa siempre va a ser una herramienta importante a la hora de buscar una patología en un paciente que tenga cualquier tipo de afectación orgánica. En este caso estamos hablando, por supuesto, del paciente con problema renal. Es una historia que nos va a permitir saber el proceso por el que consulta, ¿no? Estamos hablando de la enfermedad actual. Ser minuciosos cuando viene el paciente, por qué y cómo es que consulta, desde cuándo tiene el problema, cómo lo notó, y todas las cosas que ustedes ya conocen muy bien en una historia clínica. Es importante el resumen de antecedentes, de personales familiares y sociales, antecedentes personales, familiares y sociales, porque de ahí vamos a ir encontrando posibles causas. Los factores que lo rodean en el trabajo y en el ocio, en qué trabaja, pacientes que tienen diferentes tipos de actividad laboral, pueden estar relacionadas con patologías muy concretas renales. Y también en el ocio, si son pacientes que han viajado a algún lugar donde hay una enfermedad endémica o algo así, es muy importante. Y otro detalle súper importante, yo creo que para todas las especialidades, pero muy particularmente para la nefrológica, es la medicación que reciben, ¿no? Ustedes saben que hay buena parte de los casos de enfermedad renal aguda y crónica que se deben a una medicación indiscriminada o una medicación mal supervisada. Entonces, es muy importante hacer hincapié en la medicación que recibe el paciente. Por supuesto, vamos a terminar una primera consulta en un paciente después de haberle hecho una historia completa, haberlo revisado físicamente y seguramente en esa primera consulta vamos a pedirle unos exámenes complementarios. ¿Cómo se presentan las enfermedades renales en la consulta? ¿Realmente hay algún patrón que nos ubique?
La verdad es que no es algo muy concreto ni totalmente privativo de un problema renal, eh, algún síntoma así, ¿no? Pero sí se consideran tres grupos, ¿no? Los enfermos sintomáticos son aquellos que tienen síntomas directos o indirectos de daño renal, que en general no hay muchos, ustedes saben, ¿no? Ya en enfermedad renal crónica veremos algunos, pero sí pueden venir con la clásica, ¿no? Queja de, por ejemplo, la orina con sangre, que se le hinchen los pies, que se le hinche la cara. Entonces ahí, aunque no es exclusivo, pero nos haría pensar que hay un problema renal, ¿no? En cambio, están también, y en buen porcentaje, los enfermos asintomáticos, aquellos en los que se descubre de manera incidental una alteración sugestiva de patología renal. Esto pasa mucho en el segundo y en el primer nivel, ¿verdad? Los pacientes van con una queja que a veces parece que nada que ver, con un dolor abdominal, con un rash o lo que fuera, y entonces les hacen sus laboratorios, les hacen una ecografía y encuentran algún problema renal. Entonces, ese es el motivo de referencia eh, a la consulta nefrológica. Y también están los pacientes que tienen alteraciones renales en enfermedades sistémicas. Entonces, aquí creo que no hay dónde perderse, ¿no? Son los pacientes diabéticos, ya de mucho tiempo, son los pacientes cardiópatas, son los pacientes con problema de uropatía obstructiva. Entonces, donde el riñón es una víctima de un problema sistémico que ya lo vienen arrastrando de hace tiempo. Entonces, esos son los tres tipos de presentación del paciente y que nosotros tenemos que ser capaces de detectar. Bueno, los enfermos sintomáticos, ¿cuáles son las principales molestias que aquejan? Pueden ser locales o generales. Locales, el dolor renal, los trastornos en la micción o cambios en el aspecto del volumen de orina. Realmente se podría hablar una hora de cada uno de ellos, pero no podríamos hacerlo en este momento. Pero ya saben que el dolor renal es una buena causa de consulta, sobre todo al nefrólogo, y podríamos asegurar con cierta exactitud que hasta en un 80% de los casos nada tiene que ver con el riñón, pero la mayoría de la gente siempre piensa que cuando le duele la espalda es el riñón y a veces es el último en doler. No quiero decir que no duela, pero no es lo más común. Trastornos en la micción sí que pueden orientar la consulta hacia un nefrólogo cuando tienen molestias para orinar o están orinando mucho o muy frecuente, ¿no? Los cambios en el aspecto del volumen de orina también hemos dicho que es un tema muy importante que puede llevar a la consulta a un paciente cuando está orinando rojo o cuando ve espuma en la orina. Entonces, claro que se preocupan y lo primero que hacen es, saltando toda primera especialidad, es pedir valoración por nefrología. Y los síntomas generales que hemos dicho que tienen que ver con esas patologías sistémicas en general, aunque también pueden ser solo privativas del riñón, cuando ya están en una etapa bastante avanzada de un daño renal, el edema, la hipertensión arterial, la anemia y los síntomas digestivos por uremia. Entonces, la exploración física hay que recomendar, sin cansarnos, que sea minuciosa, que nos permita incluso fijarnos en el aspecto general del enfermo, que les cuento que con el tiempo uno se va dando cuenta cómo puede ser de ilustrativa la presencia física, el aspecto de un paciente enfermo crónicamente. El estrado nutricional, donde hay que hacer siempre una medición de la tasa del índice de masa corporal, los signos vitales, ni qué decir, son súper importantes, una exploración cardiopulmonar, abdominal, de extremidades, y cuando vayamos a anotar en la historia es bueno señalar tanto datos anómalos como normales, ¿no? Para ir descartando también cuando no se presenta lo que esperamos. Y bueno, entonces lo que yo quiero aquí también es que sea algo muy práctico. Cuando nosotros vemos por primera vez a un paciente, lo más que podemos hacer por él es revisarlo y escucharlo, ¿verdad? Y entonces de esas dos primeras aproximaciones, una buena historia clínica y un examen físico, si no contamos con exámenes complementarios, lo más probable es que vamos a poder emitir un diagnóstico clínico, ¿no? ¿Y qué es el diagnóstico clínico? Es precisamente tratar de identificar una posible enfermedad, resumiendo el caso y priorizando síntomas y signos. Entonces, por eso es tan importante tener una buena historia
y un buen examen, porque nuestro primer diagnóstico va a ser meramente clínico, ¿no? Sabemos que el diagnóstico clínico incluso puede ser solamente sintomático, cuando realmente no tenemos claro qué le está pasando al paciente, pero tiene un dolor puntual, una molestia puntual, ¿no? Entonces, el diagnóstico sintomático es identificar la enfermedad por medio de síntomas. Es el famoso dolor abdominal en estudio, ¿no? O el paciente con tos, ¿no? A veces no tenemos cómo catalogar dentro de una patología más compleja porque necesitamos los exámenes complementarios. Entonces, antes yo creí que esto no era posible, pero ahora veo que sí, un diagnóstico clínico puede incluso ser sintomático inicialmente, por supuesto. Idealmente, tal vez, derivar hacia un diagnóstico sindrómico, ¿no? Que se puede hacer tal vez con una buena historia y un examen físico, que es una forma de pensar de manera totalizadora, agrupando síntomas y signos. Entonces, un diagnóstico sindrómico en una patología renal puede ser el famoso síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, que pueden ser muy válidos porque solo tenemos dos herramientas para hacer ese diagnóstico inicial y luego complementarlo ya con los exámenes que vayamos pidiendo con otros diagnósticos que también hay que tomar en cuenta y que no deberíamos dejar de considerar. El diagnóstico diferencial, que tenemos que excluir otras posibles causas. El diagnóstico etiológico, para mí muy importante. ¿Cuáles son las causas o factores que desencadenan esa enfermedad? Donde está en juego esa triada que es el agente, el huésped y el ambiente. El diagnóstico nosológico, que es ponerle el apellido a la enfermedad. Clasificación de la enfermedad de acuerdo a su etiología, patología clínica y presentación. Entonces tenemos un paciente que está hipertenso, que se le han hinchado los pies, que está inapetente y que está vomitando. Entonces lo más probable es que ese paciente tenga una enfermedad renal crónica, ¿no? Como diagnóstico nosológico, y tendríamos que buscarle el diagnóstico etiológico, que yo creo que van de la mano, para luego hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de diagnósticos para poderlos anotar en la historia clínica. También quiero dejarles saber que hay una clasificación de los diagnósticos, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen el CIE-10, que es el que norma las posibilidades diagnósticas que tenemos que anotar en la historia clínica, ¿no? Y buscando un poco en el sistema genitourinario, en nefrología, tenemos una mezcla de todos, si se dan cuenta, y muchos síndromes, ¿no? Está el nefrítico agudo, el rápidamente progresivo, está el síndrome nefrótico, hay una proteinuria, hay una nefropatía, nefritis túbulo-intersticial, también se habla de insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Muchos de estos diagnósticos hay que modificarlos porque toda la clasificación de la patología ha cambiado grandemente, pero bueno, así seguimos haciendo diagnósticos que tenemos que ajustarlos a esta nomenclatura que se nos obliga a cumplir, pero que habría que revisarla profundamente y bueno, no sé quién se hará cargo de eso, pero es importante. Muy bien, entonces chicos, para finalizar, este es un enfoque práctico de los principales hallazgos sugerentes de patología renal. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, yo quiero dejarles solamente de 4 posibles síndromes o síntomas que son importantes. El enfoque de la hematuria, hemos dicho que es un motivo de consulta también frecuente. Entonces, hay que acordarnos que la hematuria microscópica puede ser asintomática y estar presente en hasta el 13% de adultos, ¿no? No se la busca exprofesamente, entonces uno no va a decir, no va a la consulta por la hematuria, ¿no? Es un hallazgo más bien casual. ¿Tenemos que darle importancia o no? Bueno, hemos dicho que puede ser asintomática e idiopática en un 13% de adultos, pero también puede ser signo de enfermedad renal y no hay que ignorarla, sobre todo en personas mayores de 35 años. ¿Cómo enfocaríamos la hematuria? Bueno, hay que tomar en cuenta, yo creo, para el diagnóstico, así muy resumidamente, la edad del paciente. Si es un paciente ya añosito, mayor de 35, de 50 años, no hay que dejar de pensar que puede tener una neoplasia, ¿no?
Para ello, por supuesto, ya ustedes están en mente, tienen que ver si es glomerular, no glomerular. El género también es importante. En mujeres puede ser un signo de ITU o endometriosis cuando están en edad fértil. Y en varones nunca hay que dejar de pensar que tiene la hiperplasia prostática, pero dependiendo de la edad, por supuesto. Antecedentes familiares importantísimos porque también está presente en pacientes con daño renal crónico o con litiasis. Es también otra causa de hematuria importante. Y otros antecedentes personales, hay que ver si no ha tenido una infección previa de amígdalas, porque ahí estaríamos pensando en una glomerulonefritis, o la medicación que recibe, ¿no? Que puede haber una hematuria que no es real y entonces tenemos que buscar la medicación que está recibiendo. Las causas de hematuria son miles, aquí tenemos las causas renales, las causas de todo el sistema colector, de la vejiga, hay incluso algunos que simulan la hematuria, ya hemos visto, entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo más importante que quiero mostrarles de manera muy breve, casi bastante simplificada, pero que creo que es una primera aproximación de la hematuria. Si nosotros tenemos los glóbulos rojos en orina que persisten, no estamos hablando de una hematuria en una primera instancia, sino probablemente en 2 o 3 muestras, tomada de una manera correcta la orina. Entonces, si hay presencia de glóbulos rojos en orina, tenemos que, por supuesto, acá tal vez me ha faltado evaluar qué tipo de hematuria es, ¿no? Tenemos que ver si es hematuria glomerular, hematuria del tracto genitourinario, pero si fuera una hematuria glomerular, digamos, entonces hay que ver si tiene proteinuria o tiene cilindros hemáticos. Si no tiene, entonces tenemos que ir a la ecografía renal. ¿Qué pasa con la ecografía? Si es normal, entonces, si no es normal, siempre es importante hacer una evaluación urológica. Probablemente por acá es un paciente que tiene hematuria no glomerular con una ecografía normal, pero que necesita una evaluación urológica. En la evaluación urológica, si esta es anormal, probablemente le van a hacer una cistoscopía o una angiotac. Si estas son normales, no hay que dejar de pensar que en una evaluación metabólica y una observación para derivar, si es preciso, en una biopsia renal. En cambio, si el paciente tiene una ecografía normal, pero es mayor de 40 años, tampoco lo vamos a dejar tan tranquilo, probablemente va a tener que ir nomás a hacerse la cistoscopía y la angiotac. Si no tiene más de 40 años, podríamos ser más contemplativos y hacer una evaluación metabólica y observación. Pero finalmente hemos visto que la biopsia renal, sobre todo, es discutible. Cuando vean glomerulopatías, lo van a discutir con el médico que les toque darle, con el nefrólogo, pero si hay hematuria y proteinuria, entonces lo más probable es que ese paciente va a necesitar una biopsia renal, porque es una combinación peligrosa que no hay que dejar de tomar en cuenta, puede deberse a un problema de la nefrona. Y la proteinuria que es el segundo síntoma o hallazgo, que es muy importante no dejarlo pasar. La proteinuria hemos dicho que comienza con la tira reactiva, aunque tardíamente, porque ya cuando tenemos más de 300 recién aparece. No es aconsejable utilizarla como cribado en población en general, entonces no se trata de que todos nos estemos midiendo, sino que para descubrirla precozmente sí es importante en la población de alto riesgo. Y en esas personas, por supuesto que no nos vamos a quedar tranquilos con una tira reactiva, sino con la determinación de la microalbuminuria. El resultado alterado debería correlacionarse con una proteinuria de 24 horas o con un cociente que es el que les he mostrado. Medir también la creatininuria para corroborar la precisión de la recolección. Si siguen apostando a la proteinuria de 24 horas, una manera de controlar si ha sido bien recolectada es midiendo también la creatininuria, ¿no? Para eso vamos a saber si es que la excreción de la creatinina nos permite de algún modo descubrir que ha sido bien recolectada. La creatininuria, les recuerdo, que en varones es un poco mayor que en mujeres. Entonces, esa sería una alternativa si es que estamos apostando a la proteinuria de 24 horas. También hay que recordar que hay una proteinuria transitoria, que es frecuente en varones
en mujeres más que en varones, que no se reproduce en el siguiente examen y que las causas pueden ser fiebre, ejercicio, infección urinaria. Por eso tan importante es recomendar de manera escrita cómo debería tomarse una muestra de orina. Incluso acá se dice que si el paciente está resfriado o con fiebre, no debería realizar la prueba de la orina. También tenemos la proteinuria ortostática, que es un aumento de la expresión de proteínas en posición de pie, que es común en menores de 30 años en un porcentaje no muy grande, y que la recolección de orina en reposo y en actividad es la que se necesita para descartarla, es una condición benigna. Entonces, es una proteinuria que aparece en posición de pie, pero cuando les hacemos recolectar la orina durante la noche que están acostados, la proteinuria no se reproduce. La proteinuria persistente sí es la que nos preocupa, lo estamos comentando sobradamente, porque refleja un daño renal primario o sistémico. Sí va a requerir muy probablemente una evaluación por especialidad. Estos son los pacientes que deberían referirse precozmente a nefrología para hacer más exámenes complementarios y lo más seguro es que terminará en una biopsia renal. Entonces, ¿cuál es este otro algoritmo de tratamiento en una proteinuria? También muy simplificado, pero que creo que sirve como una primera herramienta. Si tenemos un test repetido de proteínas positivo, entonces hay que ver si tiene o no tiene proteinuria ortostática. Si es proteinuria ortostática, entonces no nos preocupamos, lo reevaluamos periódicamente. Pero si no es una proteinuria ortostática, es una proteinuria persistente, entonces es muy importante cuantificarla. Ya hemos visto cómo, si es más de 3 gramos diario, si es mayor de 3 gramos diario, entonces es importante evaluar una enfermedad glomerular y lo más seguro es que va a biopsia renal. Pero si está en esa condición en que no es en rango nefrótico, lo más probable es que tengamos que hacer una inmunoelectroforesis en orina para descartar que no sean cadenas ligeras, ¿no? Si predomina la albúmina, entonces nuevamente nos lleva hacia la posibilidad de una biopsia renal. Si no predomina la albúmina, entonces, como les había comentado, estamos probablemente frente a una patología de cadenas ligeras que pueden ser monoclonales. Si son monoclonales, se viene la posibilidad enorme de un mieloma múltiple. Si no son cadenas ligeras monoclonales, más bien hay una heterogeneidad de proteínas livianas, no podemos hablar de una gamapatía monoclonal y probablemente estemos frente a una enfermedad túbulo-intersticial. Yo de todos modos aquí me animaría a jalar siempre una flecha porque frente a una proteinuria lo más probable es que todos requieran una biopsia renal. Muy bien, entonces, y los últimos dos síndromes que son muy frecuentes y que son los que primero podríamos hacer en una consulta de un paciente son el famoso síndrome nefrítico y el famoso síndrome nefrótico, que ustedes lo saben de memoria. El nefrítico con estas sus 3 características principales: hematuria, hipertensión, edema, buena parte oligúricos, con una proteinuria que es un rango no nefrótico, y en buena parte también los pacientes pueden ya presentarse con hiperasueño. Una característica del nefrítico es de inicio agudo. En cambio, el síndrome nefrótico, con estas 4 características que se los preguntamos hasta el cansancio y muchos todavía no saben, que es el edema, la hipoalbuminemia, la proteinuria severa, la hiperlipidemia, que generalmente no cursa con elevación de asuados de primera mano y su inicio es más bien insidioso. ¿Por qué se diferencian estos dos síndromes nefríticos y nefróticos? Que seguro lo van a ver cuando hablen también de glomerulopatías. Es que en el síndrome nefrítico, como su nombre lo dice, hay más bien un compromiso inflamatorio, donde lo que se aprecia en una biopsia renal es la infiltración de neutrófilos y macrófagos, y las células blanco son las células endoteliales y las mesangiales. Hay una proliferación celular y una formación de inmunocomplejos. Entonces es un fenómeno inflamatorio con gran cantidad de células involucradas. En cambio, el nefrótico más se trata de un aumento de la permeabilidad glomerular. Entonces aquí lo que se daña es la barrera de la filtración glomerular que hemos visto. Hay factores de permeabilidad que participan y las células blancas son los podocitos. Entonces acá no hay un fenómeno tan inflamatorio, sino más bien de permeabilidad.
Entonces, eso es lo que permite un poco la diferenciación entre los dos síndromes, que luego, por supuesto, después de ser un diagnóstico sindrómico clínico, va a pasar a ser un diagnóstico nosológico, que necesitamos de un diagnóstico etiológico. Bueno, entonces, eso ha sido, chicos. Bueno, hemos terminado y espero que les haya quedado claro. Es parte de esta clase el que ustedes tengan esa aproximación, sobre todo clínica, que es muy importante, ¿no? Nosotros lo que queremos es la aplicación práctica, la enseñanza por competencia, ¿no? La teoría está ahí, ustedes la van a poder repasar cualquier rato, pero esta aproximación práctica al paciente, en qué pensar, cómo hacer el diagnóstico, es la que queremos un poco compartir con ustedes. Así que eso ha sido todo por hoy, y si no hay ningún comentario, les agradezco su atención. Hasta mañana, entonces. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias. luego, gracias.